La elegante nave plateada de la Federación Starlight colgaba en el espacio como un delicado copo de nieve, sus superficies cristalinas reflejaban la luz del sol de la Tierra en el interior, los miembros de la tripulación alienígena de piel azul miraban sus pantallas con 3 pares de ojos abiertos y con incredulidad imposible, murmuró el investigador principal Ron, su traductor convirtiendo su lenguaje musical en lenguaje humano básico, ninguna vida inteligente podría sobrevivir en tales condiciones. Se ajustó el traje regulador de temperatura, incómodo incluso pensando en el duro planeta debajo de la nave de investigación, habían estado mapeando este sector del espacio para los primeros contactos pacíficos, cuando descubrieron la Tierra, al principio la habían descartado como otra trampa mortal de un mundo con su gravedad aplastante, cambios extremos de temperatura y una atmósfera altamente corrosiva, pero luego detectaron señales de radio, satélites artificiales y claros signos de civilización. Mira estas lecturas, le dijo Ron al capitán Tom, señalando la pantalla holográfica, su gravedad es 3.2 veces más fuerte que nuestro mundo natal, la temperatura varía en más de 50 grados en una sola rotación, y los niveles de oxígeno deberían ser tóxicos. El capitán Tom flotó más cerca de la pantalla, sus túnicas plateadas flotando en la baja gravedad que mantenían en sus naves, pero construyeron ciudades, tienen tecnología, incluso alcanzaron su propia luna, sacudió la cabeza haciendo que su antena se tambaleara. La asamblea debe saber sobre esto. La Federación tenía protocolos para el primer contacto con nuevas especies, enviarían convertidores atmosféricos para hacer una zona habitable, luego organizarían una reunión en condiciones cómodas para ambas especies, pero los parámetros de la Tierra estaban muy fuera de las capacidades de su equipo. Señor, llamó oficial de escáner Bill, estoy detectando una transmisión dirigida a nosotros. Saben que estamos aquí. Los humanos los habían visto a pesar de su tecnología sigilosa, otra hazaña imposible que puso nerviosos a los extraterrestres. El capitán Tom enderezó su postura y tomó una decisión. Prepare el comunicador de largo alcance, debemos intentar el contacto incluso si estos mundos de la muerte nos asustan. La tripulación trabajó rápidamente estableciendo un enlace de video con la estación espacial humana, que habían detectado cuando se estableció la conexión. Se encontraron frente al humano con un uniforme azul. La tripulación alienígena se estremeció colectivamente al ver a un ser que podía sobrevivir en condiciones tan hostiles. Esta es la Estación Espacial Internacional Alfa, nave desconocida. Por favor, identifíquese, dijo el humano con calma. El capitán Tom activó su traductor. Saludos, somos la Federación Starlight, una alianza pacífica de especies que agitan el espacio. Venimos buscando amistad. La conversación que siguió dejó a los extraterrestres cada vez más perturbados. Los humanos, habló casualmente, sobrevivir en un clima templado de 30 grados C, una temperatura que cocinaría a la mayoría de las especies de la Federación. Mencionó el ejercicio ligero en su aplastante gravedad, como si no fuera nada. Cuando le preguntaron sobre su atmósfera se rió, y lo llamó aire fresco. Tal vez el humano sugirió que le gustaría enviar un representante. Podemos organizar una bienvenida apropiada. Los extraterrestres se miraron con horror, incluso con sus trajes protectores. Pisar ese mundo de la muerte sería increíblemente peligroso, pero se debían seguir los protocolos diplomáticos. Seleccionaron al embajador Smith, su especialista en primer contacto más experimentado, para descender en su transbordador más fuertemente protegido. Cuando salió a la superficie de la Tierra, incluso a través de su equipo de protección, podía sentir la salvaje atracción de la gravedad, tratando de aplastarlo. El aire, aunque filtrado, todavía quemaba levemente en sus sacos respiratorios, pero lo que realmente lo aterrorizaba era ver a los humanos moverse. Caminaban fácilmente bajo la brutal gravedad. La piel, expuesta de alguna manera, no se quemaba bajo la intensa radiación solar. Un pequeño niño humano pasó corriendo, y el impacto de sus pies golpeando el suelo hizo que las rodillas del embajador Smith se debilitaran. Estas criaturas podían generar suficiente fuerza en sus músculos para lanzarse al aire a pesar de la gravedad una y otra vez, y lo encontró entretenido cuando una lluvia repentina comenzó. Gotas de monóxido de deshidrógeno corrosivo cayendo del cielo. Los humanos ni siquiera buscaron refugio, simularon play. Abrió dispositivos portátiles de campo de fuerza que llamaban paraguas y continuaron con sus actividades. El embajador Smith duró exactamente 7 minutos en la superficie de la Tierra antes de solicitar una extracción de emergencia, mientras el transbordador lo apresuraba a regresar a la seguridad de su nave. Redactó su informe con manos temblorosas. Clasificación de la Tierra, mundo de muerte extrema. Especies nativas, altamente peligrosas. Recomendación, mantener contacto diplomático solo desde la órbita, bajo ninguna circunstancia. Los ciudadanos de la Federación deben intentar el contacto con la superficie sin autorización de nivel de crisis. Las habilidades naturales de las especies nativas incluyen sobrevivir a atmósferas tóxicas, funcionar bajo una gravedad aplastante y resistencia a la radiación y temperaturas extremas. Ejercite extrema precaución. La nave de la Federación, que estaba llena de luz estelar, pronto partió de la órbita de la Tierra.
Su tripulación, fascinada y aterrorizada por lo que habían descubierto en su prisa por irse, no se dieron cuenta de que acababan de encontrarse con lo que pronto se convertiría en una de las especies más importantes de la galaxia, no a pesar de su naturaleza del mundo de la muerte, sino por ella. El vacío, la nave insignia de los Raiders, Dark Star, flotaba silenciosamente sobre Marte. Su casco negro absorbía la poca luz solar que llegaba al planeta rojo. El capitán Pete de los Raiders sonrió mientras observaba la pequeña colonia humana a través del estenopeico avanzado de su nave. Sus dientes puntiagudos brillaban en la tenue luz del puente. Mira sus patéticas defensas, se burló de su tripulación sin escudos de energía, sin cañones de plasma, solo algunas paredes de metal básicas y antiguas armas de proyectiles. La tripulación parloteó de acuerdo sus exoesqueletos, haciendo clic mientras se movían alrededor del puente. Los Raiders habían interceptado el informe de la Federación Starlight sobre la Tierra y sus colonias, mientras que la Federación temía a estos habitantes de la muerte. Pete vio una oportunidad, una especie primitiva con valiosas operaciones mineras en Marte. Presa fácil. Comienza el ataque. Pete ordenó. Patrón de intimidación estándar. Mostrémosle a estos humanos cómo se ve la tecnología espacial real. 3 naves Raider más pequeñas descendieron hacia la colonia de Marte, sus motores brillando de color púrpura contra el cielo oxidado. Esperaban que los humanos entraran en pánico al ver la nave alienígena avanzada. En su lugar, las alarmas sonaron en toda la colonia y en cuestión de minutos las puertas de la esclusa de aire se abrieron. Salieron los marines coloniales con sus trajes de armadura motorizada. Los Raiders se rieron de la apariencia mecánica voluminosa del equipo espacial humano. Su risa murió cuando el primer marín disparó lo que habían descartado como un arma primitiva. La ronda del cañón de riel aceleró a una velocidad increíble, atravesó directamente los escudos de energía de una nave Raider. Los piratas nunca se habían encontrado con armas cinéticas de tal poder. Sus escudos fueron diseñados para detener armas de energía, no proyectiles sólidos que se mueven a velocidades relativistas. Imposible, gritó Pete mientras la nave descendía en espiral y se estrellaba contra la superficie marciana. Su tecnología es primitiva. ¿Cómo perforaron nuestros escudos? Pero los humanos estaban lejos de terminar. Los marines se movieron con una velocidad impactante en la baja gravedad marciana. Su armadura potenciada les permitía saltar enormes distancias mientras los piratas luchaban por ajustar sus armas a la gravedad de Marte. Los humanos se habían entrenado para este entorno durante años. Su abordaje mordió una nave. Un miembro de la tripulación gritó. Los piratas se lavaron de horror cuando los marines atravesaron su casco con antorchas de plasma. Sus sensores mostraron a los humanos moviéndose a través de secciones de la nave que habían sido despresurizadas deliberadamente para detener las fronteras. ¿No necesitan respirar?, se preguntó Pepe en voz alta. Su confianza se desmoronaba mientras observaba a los humanos avanzar de manera constante a través del vacío. Su armadura, que parecía tan primitiva, los mantenía con vida en condiciones que matarían a la mayoría de las especies instantáneamente. Los Raiders intentaron contraatacar con su avanzado armas de energía, pero los humanos tenían otra sorpresa. Su armadura no era solo protectora, era reflectante. Rayos de energía rebotaban en sus trajes mientras más rondas de cañones de riel perforaban los escudos personales de los Raiders. Retrocedan, ordenó Pete, pero era demasiado tarde. Los marines ya habían llegado a la bahía de atraque de Estrellas Oscuras. El sonido de las herramientas de corte resonó por los pasillos de la nave en desesperación. Pete ordenó liberación de gas nervioso en las secciones que los humanos habían invadido. Miró a través de cámaras de seguridad, esperando verlos caer en su lugar. Los marines simplemente continuaron su avance. Sus trajes sellados los protegían por completo. Señor, su segundo al mando dijo con voz temblorosa. No creo que la Federación exagerara acerca de que eran habitantes de los mundos de la muerte. Las puertas del puente explotaron hacia adentro. Los marines rodaron en sus movimientos precisos, a pesar de su voluminosa armadura. Pick levantó las manos en señal de rendición, la bravuconería natural de su especie aplastada por la eficiencia del ataque humano. El comandante de los marines dio un paso adelante, su voz ligeramente mecánica a través de los altavoces de su traje. Sus naves ahora son propiedad de la Fuerza de Defensa Colonial de Marte. Su tripulación será detenida por piratería y el espacio protegido mientras Pick y su tripulación eran llevados esposados. Pasaron junto a marines que ya estaban estudiando la tecnología de los Raiders. Para su horror, se dio cuenta de que no solo estaban ganando, estaban aprendiendo. Sus naves avanzadas serían desmanteladas, entendidas y mejoradas por estos habitantes de los mundos de la muerte, terriblemente adaptables. En los días siguientes, cuando las noticias de la incursión fallida se extendieron por el espacio, la derrota de los piratas agregó una nueva dimensión a la temible reputación de la humanidad. No solo podrían los humanos sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies, sino que también podrían luchar y ganar en esas mismas condiciones. Los asaltantes del vacío habían aprendido por las malas que la tecnología primitiva de la humanidad era primitiva por elección, no por necesidad.
El mensaje se extendió rápidamente por el inframundo de la galaxia. La Tierra y sus colonias no debían tomarse a la ligera. Los habitantes de los mundos de la muerte ya no solo sobrevivían, estaban prosperando, expandiéndose y eran más que capaces de defenderse. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, la Federación Starlight actualizó su informe advirtiendo que las capacidades militares humanas superaban todas las estimaciones anteriores. Acérquese con extrema precaución. El gran salón de la Asamblea Galáctica brillaba con una luz suave, sus paredes de cristal reflejaban los diversos colores de las 100 especies alienígenas reunidas. La reunión de emergencia había sido convocada de repente, interrumpiendo el ritmo lento habitual de la política galáctica. En el centro del salón, un holograma mostraba el mundo natal de Bloom ardiendo. La representante de Bloom, que parecía una flor andante con un delicado pétalo morado, tembló mientras hablaba. El colectivo Cristal ya ha tomado 3 de nuestros mundos exteriores, dijo que su voz se tradujo a varios idiomas para que todos la escucharan. Despojan a nuestros planetas de recursos y no dejan nada más que rocas muertas. Ahora amenazan nuestro mundo natal, rogamos ayuda. Los miembros de la asamblea murmuraron entre ellos. El colectivo de Cristal era temido en toda la galaxia. Formas de vida basadas en silicio que vivían en calor y presión extremos. Consideraban a la mayoría de las otras especies como débiles e indignas. Sus naves eran casi indestructibles. Sus armas devastadoras. Simpatizamos, dijo el líder de la Federación. Su piel azul estaba pálida de preocupación, pero ¿quién se atrevería a enfrentarse al colectivo? Sus naves pueden sobrevivir dentro de las estrellas. Sus soldados pueden caminar a través de la lava. Incluso nuestras armas más avanzadas apenas arañaron sus pasillos de cristal en la parte de atrás del salón, de pie en silencio en su sección para especies recién contactadas. La delegación humana escuchó. El capitán Jack de la Fuerza de Defensa de la Tierra le dio un codazo a su colega. ¿Dijo que pueden sobrevivir dentro de las estrellas? Jack susurró. Sus ojos se iluminaron con interés. De hecho, respondió el guía alienígena asignado a ellos. El colectivo de Cristal evolucionó en un mundo que derretiría sus naves instantáneamente. Por eso son tan peligrosos. Nadie puede luchar contra ellos en su entorno natural. Jack sonrió y sacó su tableta. Rápidamente escribió un mensaje al comando de la Tierra adjuntando los datos sobre el colectivo de Cristal. En cuestión de minutos recibió una respuesta que lo hizo ponerse de pie. Voluntarios de la Tierra para ayudar. Jack anunció su voz que se extendió por el salón repentinamente silencioso. Los miembros de la asamblea miraron fijamente. Hacia él algunos con 2 ojos, algunos con 8, algunos sin ninguno, pero todos con expresiones de asombro imposible, dijo el líder de la Federación. ¿No entiendes? El colectivo opera en temperaturas que vaporizarían tus naves, sus sistemas domésticos, tienen gravedad 50 veces más fuerte que tu Tierra, serías aplastado. Jack caminó hacia el centro del salón, sus botas resonando en el suelo de cristal. Hace 2 meses algunos piratas pensaron que éramos demasiado primitivos para defender nuestra colonia de Marte. Aprendieron diferente. Hizo un gesto hacia el holograma del ardiente mundo Bloom. Ahora tenemos naves construidas con su tecnología combinada con la nuestra, pero más importante aún, tenemos algo que todos han tenido miedo de usar contra el colectivo. ¿Y qué es eso?, preguntó el representante de Bloom. La esperanza se arrastra en su voz. Imaginación. Jack dijo. Dices que pueden sobrevivir dentro de las estrellas, también nuestras ondas. Dices que sus naves son indestructibles, todo tiene un punto de ruptura. Dices que su gravedad nos aplastaría. Hemos estado entrenando en cámaras de alta G desde que soñamos por primera vez con el espacio. Presionó un botón en su tableta y apareció un nuevo holograma mostrando naves de la Tierra despegando desde Marte, sus agujeros brillando con una combinación de tecnología humana y pirata capturada. Nuestras naves ya se están movilizando. Jack continuó. Hemos estudiado los datos sobre el colectivo. Sí son fuertes, sí dan miedo, pero sabes a que nunca se han enfrentado una especie que evolucionó en un mundo que les enseñó a nunca rendirse, nunca dejar de innovar, y nunca abandonar a los necesitados. La asamblea estalló en discusión. La representante de Bloom flotó más cerca de Jack, sus pies emitiendo un brillo esperanzador. Pero ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué se arriesgarían por nosotros? Apenas conocen nuestra especie. La expresión de Jack se suavizó. En la Tierra tenemos un dicho: lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada. Podemos ser habitantes de los mundos de la muerte, pero es exactamente por eso que tenemos que ayudar. Nuestro mundo nos enseñó a ser fuertes, ahora elegimos usar esa fuerza para proteger a otros. Mientras la delegación humana se fue a preparar para la guerra, los miembros de la asamblea observaron con asombro. El líder de la Federación se volvió hacia su asistente. Actualice nuestro informe sobre los humanos, dijo en voz baja en una nota. Sus capacidades físicas
Los hacen peligrosos, sus capacidades morales los convierten en héroes. La noticia se extendió rápidamente por la galaxia. Los habitantes de los mundos de la muerte iban a la guerra con el colectivo de cristal. Muchos pensaron que era un suicidio, pero algunos, especialmente aquellos que habían visto a los humanos en acción, se preguntaron si el colectivo finalmente había encontrado su rival. Después de todo, el colectivo de cristal nunca había se enfrentaron a una especie que convirtió las desventajas en ventajas, que vieron las situaciones imposibles como desafíos a superar, que habían convertido sus orígenes del mundo de la muerte en una fuente de orgullo y propósito, que nunca se habían enfrentado a los humanos. La almirante Mary estaba parada en la ventana de la estación de comando orbital de la Tierra, mirando a la flota prepararse para la primera guerra interestelar de la humanidad. Debajo de ella, las naves modificadas brillaban a la luz del sol, sus agujeros ahora mejorados con tecnología de ingeniería inversa de los piratas derrotados. Todavía están mirando nuestras sesiones de entrenamiento, dijo su asistente, señalando a los observadores alienígenas de la Asamblea, los miembros de la Federación de Piel Azul y los representantes de Bloom con forma de planta observaban a través de ventanas reforzadas mientras las tripulaciones humanas se entrenaban en la enorme cámara de ejercicios de la estación. Los soldados corrían carreras de obstáculos en alta gravedad simulada, otros practicaban en cámaras llenas de gases mucho más tóxicos que cualquier cosa que se encuentre en la Tierra. Algunos equipos incluso realizaban caminatas espaciales con trajes diseñados para soportar temperaturas que derretirían las medallas estándar. Déjenlos mirar, dijo Mary revisando los últimos informes de preparación. Que necesitan entender dónde se toman esto en serio. Los observadores alienígenas se estremecieron mientras se lavaban un accidente de entrenamiento. La línea de seguridad de un soldado se rompió durante un ejercicio de alta gravedad y lo hizo estrellarse, pero en lugar de pedir ayuda se levantó, revisó su equipo y continuó el curso. Imposible, murmuró uno de los científicos de la Federación. Sus huesos deberían haber se roto bajo ese impacto. Mary sonrió recordando cómo habían reaccionado los extraterrestres cuando se enteraron de la densidad esquelética humana. Para ellos, los humanos estaban construidos como tanques. Sus cuerpos evolucionaron para sobrevivir condiciones que matarían a la mayoría de las especies instantáneamente. Y un mensaje apareció en su pantalla. Otra queja del Consejo de Seguridad de la Asamblea. Argumentaron que los métodos de entrenamiento humano eran innecesariamente peligrosos y rayaban en el suicidio. No entendían que esa era exactamente la razón por la que los humanos ganarían en el área de pruebas de armas. Los ingenieros estaban combinando el ingenio humano con la tecnología alienígena. Habían descubierto que las naves recolectadas de cristal, aunque casi indestructibles contra las armas de energía, nunca habían sido diseñadas para manejar los buenos impactos cinéticos pasados de moda. Los alienígenas se lavaron de horror cuando los humanos probaron armas de riel que podían acelerar proyectiles a velocidades que harían que un impacto de meteorito pareciera suave. El almirante gritó. El oficial de comunicaciones: Bob, estamos recibiendo otro mensaje del colectivo de cristal, se están riendo de nosotros. Mary caminó hacia la pantalla principal del centro de comando. El mensaje mostraba un ser cristalino, su cuerpo facetado brillando con calor interno. Sus palabras traducidas goteaban desprecio. Así que los seres suaves envían a sus mascotas de la muerte para luchar contra nosotros. Evolucionamos en los corazones de las estrellas. Nuestras naves navegan a través de llamaradas solares. ¿Qué pueden hacer sus especies primitivas contra nosotros? Envíeles nuestra respuesta habitual. Mary no ordenó nada. El colectivo de cristal había estado enviando estos mensajes desde que se enteró de la intervención de la Tierra. Pensaron que el silencio de la humanidad significaba miedo, no entendían qué significaba concentración. En la sala de estrategia de la estación, los comandantes humanos se reunieron con los asesores militares de Bloom. Los extraterrestres con forma de planta se sorprendieron con los planes de batalla humanos. ¿Quieres atacarlos dentro de una estrella?, preguntó el general Bloom, sus petes marchitándose en el FOD. No, explicó exactamente el coronel Tim, señalando la pantalla holográfica. Usaremos la gravedad de las estrellas para acelerar nuestras naves a velocidades para las que sus defensas no están preparadas. Creen que somos primitivos. Mostrémosles cómo las especies primitivas pueden usar fuerzas naturales como armas. Los pedes del general Bloom se animaron con esperanza. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los humanos no solo eran fuertes, eran inteligentes. En la bahía médica, los médicos humanos trabajaron con oficiales médicos alienígenas, preparándose para las bajas. Los alienígenas se sorprendieron al saber que los humanos podían sobrevivir a la pérdida de extremidades, pérdida masiva de sangre, incluso privación temporal de oxígeno. Lo que vieron como heridas fatales, los humanos vieron como heridas recuperables. Su especie dijo que un médico de la Federación trata la muerte en sí misma como un mero casi inconveniente para superar. Los días pasaron rápidamente como la flota preparada. Mary recibió actualizaciones regulares, armas probadas con éxito, tripulaciones entrenadas más allá de los límites normales, naves modificadas con tecnología humana y alienígena. Pero lo más importante es que cada voluntario permaneció comprometido a pesar de
Conocer los riesgos el último día antes del lanzamiento, Mary se dirigió a la flota detrás de ella. Los observadores alienígenas escucharon con asombro mientras hablaba el coleccionista de cristales. Piensa que somos primitivos jugando a la guerra, creen que las duras condiciones de nuestro planeta nos hicieron fuertes, pero estúpidos, tienen razón a medias. La Tierra nos hizo fuertes, pero también nos enseñó que los más fuertes no son aquellos que dominan a otros, sino aquellos que los protegen mañana. Le mostramos a la galaxia lo que hacen los habitantes de los mundos de la muerte cuando luchan por una causa en la que creen. Mientras las tripulaciones vitoreaban, el observador de la Federación envió una actualización final a la Asamblea. La flota humana se lanza mañana. Que los dioses en los que crean ayuden al colectivo Cristal, lo van a necesitar. La estrella del sistema Bloom brilló contra la oscuridad del espacio que la rodeaba. Las enormes naves cristalinas del colectivo Cristal brillaban como joyas mortales. Su comandante Lord Rock observó con diversión cómo las naves humanas aparecían en el borde del sistema. Mira su pequeña flota, le dijo a su tripulación del puente, su cuerpo cristalino pulsando con luz. Realmente enviaron a estos seres suaves para luchar contra nosotros. Su risa sonaba como vidrio roto. La flota humana parecía pequeña en comparación con las naves masivas del colectivo, pero aquellos que observaban de cerca podrían haber notado algo extraño. Los humanos no estaban disminuyendo la velocidad de hecho, estaban acelerando usando la gravedad de las estrellas para aumentar la velocidad. Señor, informó un oficial de Cristal, las naves humanas se dirigen directamente hacia nosotros. Su velocidad es imposible. La ruptura. Las naves humanas habían formado una formación de flecha con la nave insignia del almirante Mary, Terras Fury, en el punto. Dentro de las naves las tripulaciones soportaron aplastantes fuerzas G, que habrían matado a la mayoría de las especies, pero los humanos se habían entrenado para esto. Sus cuerpos se adaptaron a fuerzas que parecían imposibles para otros. Todas las naves ejecutan la operación Onda, ordenó Mary, su voz firme. A pesar de la presión, la flota giró alrededor de la estrella en un arco estrecho, usando su gravedad para ganar aún más velocidad. Las naves colectivas de Cristal dispararon sus armas de energía, pero los humanos habían estudiado sus tácticas. Las naves modificadas HALS, combinando tecnología humana y pirata, reflejaron o absorbieron los rayos de energía. Los pocos golpes que lograron atravesar apenas los ralentizaron. Imposible, Lord Rock gritó, cuando la flota humana emergió de su giro alrededor de la estrella. Su cambio debería haberlos derretido. La gravedad debería haberlos aplastado. Señor, su oficial informó, pánico en su voz cristalina. No solo están sobreviviendo, están usando la gravedad de las estrellas como arma. La flota humana había alcanzado velocidades que convirtieron sus cañones de riel relativamente primitivos en Super Wands. La primera descarga de rondas cinéticas aceleradas por tanto los rieles de la nave como la onda alrededor de la estrella golpearon una nave colectiva de Cristal con la fuerza de múltiples explosiones nucleares. El indestructible casco de Cristal se agrietó por primera vez en su historia. El colectivo de Cristal sintió miedo. Todas las naves rompen la formación, ordenó Lord Rock, pero era demasiado tarde. Los humanos habían aprendido de cada batalla que habían peleado en la Tierra, como las antiguas cargas de caballería o las peleas de perros de la Segunda Guerra Mundial. Usaron su impulso y la confusión del enemigo para dividir la flota colectiva. La voz de Mary crepitó en los canales de comunicación. ¿Querías ver lo que los primitivos podían hacer? Observa con atención las naves humanas ejecutadas, maniobras que parecen ignorar las leyes de la física. Entrenaron en condiciones mucho peores que esta. Mientras que el colectivo de Cristal confiaba en su dureza natural, los humanos usaron la estrategia, convirtiendo el calor y la gravedad de las estrellas en armas. Están en todas partes, un capitán colectivo gritó. Sus naves humanas se zambulleron a través de los huecos en su formación. Las naves terrestres más pequeñas podían girar más rápido. Sus tripulaciones sobrevivieron a las fuerzas G, que convertirían a la mayoría de las especies en pasta. Rondas más cinéticas encontraron sus objetivos. Las naves de Cristal comenzaron a romper sus fragmentos girando lejos en el espacio. Lord Rock observó con horror cómo los humanos comenzaron a abordar naves dañadas. Sus trajes especialmente diseñados les permitían luchar en condiciones que matarían a la mayoría de los seres vivos, como exigió ver a los soldados humanos cortando paredes de cristal con antorchas de plasma. ¿Cómo pueden sobrevivir en estas condiciones? Una voz humana respondió por el canal de comando. Evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos todos los días. Aprendimos a sobrevivir, luego a adaptarnos y luego a prosperar. Ahora te estamos enseñando lo que eso significa. La batalla duró solo 3 horas. Cuando terminó, la mitad de la flota colectiva de Cristal había sido destruida o capturada. El resto se retiró dejando el sistema Bloom libre por primera vez en meses. Cuando llegaron las naves de rescate de la Asamblea, encontraron humanos ayudando a los refugiados de Bloom a regresar a sus mundos. La misma fuerza que hizo que los humanos fueran aterradores en la batalla, los hizo excelentes en la búsqueda y el rescate en condiciones peligrosas. Entre los restos de las naves de Cristal, se encontró una cápsula de mensajes de Lord Rock al alto mando del colectivo. Su contenido era simple. No subestimes a los habitantes de los mundos de la muerte, no son primitivos jugando a la guerra, son guerreros que convirtieron a la muerte misma en un aliado.
Retírate, retírate mientras aún podamos. El gran salón de la Asamblea Galáctica. Nunca había estado tan tranquilo en la pantalla principal. Se reprodujeron videos de la batalla de Nueva Esperanza que mostraban naves humanas realizando lo que la mayoría de las especies consideraban maniobras imposibles. El diplomático Bloom más joven, Rey, observó con su pétalo brillando de asombro. Había pasado una semana desde la derrota de los colectivos de cristal. La asamblea se había reunido para discutir lo que esto significaba para la política galáctica, pero lo más importante era que necesitaban comprender a estos humanos que habían cambiado todo. Mira este metraje, dijo el científico de la Federación, apuntando a una escena de equipos de rescate humanos trabajando en los restos en llamas de una nave de cristal. La temperatura allí es lo suficientemente alta como para derretir el material estándar del agujero de la nave espacial, pero están caminando a través de él salvando tanto a los refugiados Bloom como a los soldados rendidos del colectivo Cristal. Rey flotó más cerca de la pantalla como un diplomático junior. Esta era su primera crisis importante y había sido asignado para estudiar a los humanos. Lo que vio desafió todo lo que le habían enseñado sobre los habitantes de los mundos de la muerte. El embajador R. y él le preguntó al representante humano por qué sus equipos de rescate salvaron a los soldados del colectivo Cristal. Estaban tratando de matarte horas antes. El embajador humano sonrió porque necesitaban ayuda. Es tan simple como eso. Los miembros de la asamblea murmuraron entre ellos. Esperaban que los humanos fueran vengativos para usar su victoria como una oportunidad de dominio. En cambio, los humanos ya estaban ayudando a reconstruir los mundos Bloom dañados en órbita alrededor del mundo natal Bloom. Los equipos de ingeniería humana trabajaron junto a los constructores locales. Su capacidad para funcionar en condiciones adversas los hizo perfectos para reparar estructuras dañadas en el espacio. R. y observó a través de una ventana gráfica cómo un humano con un traje de trabajo atrapó casualmente una viga que caía y que habría aplastado a la mayoría de las especies. Nos equivocamos sobre ellos. El líder de la Federación admitió en la asamblea. Vimos su fuerza y asumimos que significaba salvajismo. Vimos su resistencia y pensamos que significaba agresión, pero mira lo que realmente hacen con su poder. La pantalla mostró más escenas humanos enseñando a los ingenieros Bloom cómo reforzar sus edificios contra ataques. Médicos humanos trabajando con equipos médicos de la Federación para mejorar la respuesta de emergencia. Incluso diplomáticos humanos reuniéndose con líderes capturados del colectivo Cristal para negociar términos de paz. R. y notó algo interesante en todas estas escenas. Los humanos nunca se jactaron de su fuerza, nunca se enorgullecieron de su victoria sobre los demás, simplemente ayudaron donde pudieron usando sus habilidades del mundo de la muerte para mejorar las cosas. Un representante del colectivo Cristal, uno de los pocos que había elegido quedarse y hablar de paz, habló. Su forma cristalina se atenuó con humildad. Nuestro error fue pensar que sobrevivir en duras condiciones solo enseñaba violencia, pero los humanos aprendieron algo más de su mundo. ¿Qué aprendieron?, preguntó Rey genuinamente curiosa. Aprendieron que la fuerza no significa nada sin compasión. El ser cristal dijo que su mundo les enseñó no solo cómo sobrevivir, sino por qué sobrevivir para ayudar a otros a hacer lo mismo. La asamblea observó cómo se reproducían más imágenes. Naves humanas, ahora patrullando rutas comerciales para prevenir la piratería. Científicos humanos, compartiendo su conocimiento de sobreviviendo condiciones extremas. Diplomáticos humanos, trabajando para establecer nuevos tratados de paz. Por eso ganaron, dijo el científico de la Federación, no solo porque podían luchar en condiciones que matarían a la mayoría de las especies, sino porque eligieron usar esa habilidad para proteger en lugar de conquistar. R. y escribió en su informe oficial: el término mundo de la muerte debe redefinirse. No es una marca de peligro, sino una insignia de esperanza. Estos humanos sobrevivieron condiciones que romperían a la mayoría de las especies, y les enseñó a no romper a otros sino ayudarlos a volverse más fuertes. La asamblea tomó una decisión histórica ese día. Los humanos serían invitados a unirse al Consejo de Especies Ancestrales. A pesar de ser una de las razas espaciales más jóvenes, su perspectiva única que combina fuerza con compasión se consideró demasiado valiosa para ignorarla. Cuando terminó la sesión, R. y se acercó al embajador humano con una pregunta final: su gente podría haber usado esta victoria para dominarnos a todos. ¿Por qué no lo hizo el embajador? O miró al diplomático de John Bloom con ojos amables. Porque nuestro duro mundo nos enseñó la lección más importante de todas: los fuertes deben proteger a los débiles, no gobernarlos. De lo contrario, la fuerza no tiene propósito. Y en toda la galaxia, las especies que alguna vez temieron a los habitantes de los mundos de la muerte, comenzaron a comprender que el mayor logro de la humanidad no fue sobrevivir a su mundo mortal, pero eligiendo usar esa supervivencia para ayudar a otros a prosperar. Un año después de la batalla de Nueva Esperanza, la estación orbital de la Tierra albergó un evento histórico. Representantes de todas las especies galácticas principales se reunieron para presenciar la fundación de la Iniciativa de Protección del Mundo de la Muerte. El salón principal de la estación había sido modificado para acomodar a todos, desde los seres cristalinos que necesitaban calor extremo hasta las especies en forma de gas que flotaban en campos de contención especiales. La almirante Mary estaba de pie en el podio.
Su uniforme mostraba tanto la bandera de la Tierra como el nuevo símbolo de la iniciativa. Una mano humana ayudaba a un grupo diverso de figuras alienígenas a pararse detrás de ella. Las estrellas brillaban a través de la enorme ventana de la estación recordando a todos la vasta galaxia que todos compartían. Hace un año, ella comenzó. Muchos de ustedes nos temían. Llamaron a la Tierra un mundo de muerte y nos vieron como anomalías peligrosas. Ella sonrió. No estaban del todo equivocados. Somos peligrosos, pero solo para aquellos que amenazan la paz. La audiencia incluía rostros familiares. El líder de la Federación cuyo miedo inicial se había convertido en respeto. Los diplomáticos de Bloom cuyo mundo los humanos habían ayudado a reconstruir e incluso varios representantes del colectivo Cristal, que habían elegido un camino diferente después de su derrota. La iniciativa de protección del mundo de la muerte no se trata solo de que los humanos protejan a los demás. Mary continuó. Se trata de compartir lo que nuestra dura el mundo nos enseñó cómo adaptarnos, sobrevivir y ayudar a otros a hacer lo mismo en el espacio alrededor de la Tierra. Los resultados de esta nueva cooperación ya eran visibles. Naves de varias especies ahora entrenadas juntas combinando la resiliencia humana con la tecnología alienígena. La Federación había establecido su primera embajada en la superficie de la Tierra. Sus embajadores estaban orgullosos de servir allí a pesar de las difíciles condiciones. El joven diplomático Bloom, Ray, ahora ascendido a jefe de relaciones entre especies, flotó hacia adelante para hablar cuando los humanos salvaron nuestros mundos por primera vez. Pensamos que se trataba solo de su fuerza física. Ahora entendemos que se trataba de algo mucho más poderoso. Su fuerza de espíritu. Las pantallas mostraban imágenes de toda la galaxia. Ingenieros humanos enseñando a otras especies cómo construir estructuras que pudieran soportar condiciones extremas. Científicos alienígenas trabajando con médicos humanos para mejorar el tratamiento médico para todas las especies y ejercicios militares conjuntos, donde las diferentes especies aprenden de las fortalezas de los demás. Quizás lo más sorprendente fue que Ray continuó, la iniciativa incluso ha ayudado a antiguos enemigos a encontrar un terreno común. Hizo un gesto hacia un grupo de científicos de Crystal Collective que trabajaban con investigadores humanos en nuevos diseños de naves que pudieran soportar tanto el calor como el frío extremos. El embajador Smith de la Federación, que una vez duró solo 7 minutos en la superficie de la Tierra, ahora estaba orgulloso de la gravedad de la Tierra gracias a la experiencia humana en sobreviviendo a duras condiciones. Otras especies estaban aprendiendo a adaptarse a entornos que alguna vez creyeron imposibles, pero nuestro mayor logro, dijo Mary, no está en enseñar a otros cómo sobrevivir en condiciones difíciles, sino en mostrarle a la galaxia que enfrentar las dificultades no tiene por qué volverte duro, sino que puede hacerte útil. El primer gran proyecto de la iniciativa ya estaba en marcha. Transformar los espacios abandonados. Bases de asteroides en refugios de emergencia que podrían proteger a cualquier especie de cualquier amenaza. Los humanos trabajaron junto con los antiguos ingenieros de Crystal Collective, combinando su conocimiento de supervivencia en condiciones extremas. Un pequeño niño de la Federación que llevaba un traje especialmente diseñado se acercó a Mary con una pregunta que hizo que todo el salón se quedara en silencio. ¿No tienes miedo de que otras especies úsenlo? ¿Qué les enseñas para volverse peligrosas? Mary se arrodilló al nivel del niño. La lección más importante que nos enseñó la Tierra es que la verdadera fuerza no se trata de ser el más duro o el más poderoso, se trata de usar cualquier fuerza que tengas para ayudar a los demás. Eso es lo que estamos enseñando, no solo cómo sobrevivir, sino por qué sobrevivir. La ceremonia concluyó con la revelación del lema de la iniciativa escrito en todos los idiomas galácticos: de las condiciones más duras vienen los ayudantes más fuertes. Cuando los delegados partieron, el líder de la Federación habló en voz baja con su asistente: actualice nuestro informe final sobre los humanos, clasificación mundos de la muerte, ciertamente, pero agregue esto: la especie que convirtió la supervivencia en salvación, la fuerza en servicio, y el miedo en esperanza. Las estrellas brillaron afuera, cuando las naves partieron de la órbita de la Tierra, llevando a los representantes de regreso a sus sistemas de origen, pero también trajeron algo más: una nueva comprensión de lo que destinado a ser fuerte, enseñado por las especies que habían dominado la vida en uno de los mundos más duros de la galaxia. La Tierra todavía estaba clasificada como un mundo de la muerte, pero ahora ese término se había convertido en una insignia de honor, un símbolo no de miedo sino de esperanza. Los humanos le habían mostrado a la galaxia que la verdadera medida de una especie no estaba en su capacidad para sobrevivir a las dificultades, sino en lo que eligieran hacer con esa fuerza. Y a través de las estrellas, un nuevo dicho comenzó a extenderse: cuando llegan los problemas, llama a los habitantes de los mundos de la muerte, ellos te enseñarán cómo sobrevivir, y luego te ayudarán a prosperar después de ellos.